Del Señor Altísimo, el Dios Todopoderoso, que venga de Él y sea para Él como dice su santa palabra. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Vamos a continuar ahora sí con la palabra. Amén. Bueno, amados hermanos, como hemos venido viendo, amados hermanos, hemos hablado de la actitud del siervo o el cristiano, de los dones del cristiano. También vimos el amor del cristiano y hoy día vamos a ver la iglesia unánime, la iglesia cristiana unánime como Dios manda, no como el hombre manda. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Si alguien tiene por favor la palabra del Señor, vamos a leer hoy día en Romanos 12, desde el 12, amén, gloria a Dios, hasta el 19, amén. Alguien que diga amén, por favor. Si tiene la lectura para que nos dé leyendo, por favor. Romanos 12 del 12 al 19, amado hermanito. Amén, por favor. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Amén, gloria a Dios, amados hermanos. Vamos a discernir la palabra del Señor. Gracias, mi amada hermanita, que el Señor le bendiga. Gracias por esa lectura de la palabra del Señor. Vamos a discernir la palabra del Señor. Vamos al 12, por favor. Dice la palabra del Señor: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, es muy clara: sufridos en la tribulación. La palabra del Señor no dice una vez que recibiste a Cristo. Ojo, esto es para la iglesia, el verdadero hijo o hija de Dios. No dice en la palabra de Dios: ya recibiste a Cristo, ahora todo está hecho, no te preocupes por nada. Mire, la palabra de Dios dice, ciertamente dice: si quieres seguirme, coge tu yugo y sígueme, dice la palabra del Señor. Acá está diciendo la palabra de Dios, está diciendo, dice que es sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Es como Dios quiere a su iglesia. Lamentablemente no quiere que suframos, pero sí vamos a tener tribulación, amados hermanos. Pero la palabra del Señor también dice que si ustedes y yo estamos con Cristo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, entonces por ese lado no tenemos que preocuparnos por la tribulación. ¿Por qué tribulación? Ciertamente, amados hermanos, estamos leyendo en los últimos tiempos y pasando los últimos tiempos de acuerdo a la palabra de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, si alguien dice, no se preocupe, Cristo ya se llevó en la cruz, usted solo tiene que creer, Él ya derramó su sangre por nosotros, no tiene que preocuparse. No, la palabra del Señor estamos viendo todos estos días, amados hermanos, que el Señor demanda a su iglesia muchas cosas que tenemos que hacer. Amén. Porque Dios dejó la gran comisión en Mateo Mateo 28, 19, 20 dejó la gran comisión a la iglesia, a usted y a mí, que tenemos que hacer muchas cosas. Amén. Y entre ellas es aplicar bien los dones que Dios nos ha dado. Primeramente, el buen comportamiento
dar buen testimonio en el mundo, ser la luz. Segundo, utilizar bien los dones que Dios nos ha dado a usted y a mí. Después, demostrar el amor a través del prójimo, demostrando que Dios sí está en su vida y en la mía. Amén. Y hoy estamos viendo cómo quiere la iglesia, tiene que estar unánime. ¿Qué es unánime? Ya vamos a ir más adelante a ver con la palabra de Dios. Unánime quiere decir la palabra de Dios, unidos, orando los unos por los otros. Ciertamente, cada cual nosotros oramos a nuestra manera últimamente. Cada cual no estamos en el mismo sentir del Espíritu Santo de Dios. Cuando dice unidos, unánimes quiere decir juntos, orando los unos por los otros. Pero en la actualidad, cada cual ha cogido su rumbo y se ha desviado. No está aplicando la voluntad de Dios, sino predicando a su manera, haciendo las cosas a su manera. Hoy en día, dice clarito la palabra de Dios, se levantarán, asomarán muchos falsos profetas a los cuales van a ser engañados. Amados hermanos, si usted lee la palabra de Dios viva, como está en la palabra escrita por nuestro Padre Celestial, o inspirada por nuestro Padre Celestial, déjeme decirle que los frutos van a ser del Espíritu Santo de Dios. Pero mucha gente está predicando en la carne, a los privilegios. No está predicando la santidad, no está predicando el camino para la salvación, no está predicando que van a venir cosas como estas, que es la tribulación que estamos viendo. Ojo, la tribulación, la que estamos viviendo, no tiene nada que ver con la gran tribulación. La gran tribulación está en Mateo y en Apocalipsis, pero la gran tribulación es después del arrebatamiento que haya de la iglesia de Cristo. De allí va a venir la gran tribulación. En este momento estamos pasando la tribulación, la cual en la palabra del Señor está diciendo, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La oración unida a la iglesia va a llegar a los oídos del Señor y va a llevarse esta plaga, la que estamos siendo atacadas. Muchos, yo he escuchado predicadores, también he escuchado que dicen que Cristo ya murió, no se preocupe, agarrémonos de Cristo y no va a pasar nada. Mire, si usted no ora, usted y yo no oramos, no nos juntamos como dice aquí en la palabra de Dios, unánimes, juntos, en oración. Lamentablemente el Señor dice que va a ser como los últimos días de Noé. Y en Noé nadie se salvó por la necedad del hombre. Simplemente todos fracasaron. Los únicos que se salvaron por la misericordia de Dios fue Noé y su familia. Y eso es lo que está pasando últimamente. La gente sigue su camino a su manera, la creencia en Dios a su manera. No está aceptando la gran tribulación, no está aceptando la iglesia como Dios quiere, una iglesia unida, unánimes en oración, en el mismo sentir del Espíritu Santo de Dios. Yo también, mucha gente dice, yo también creo en el mismo Dios, pero yo creo a mi manera. La palabra de Dios en ninguna parte dice que tenemos que creer a nuestra manera, amados hermanos. La palabra de Dios dice la iglesia unida, unánimes en oración. Y si usted y yo no estamos en obediencia, lamentablemente las consecuencias van a venir, porque está escrito. No porque yo se lo diga, no para que se asuste, sino porque va a venir. Y esto no es nada para la gran tribulación. Y aquellos que no estésemos en el Espíritu Santo de Dios, con Cristo en nuestro corazón, lamentablemente, amados hermanos, ahí sí nos quedaremos a la gran tribulación. Y aquel que se quede a la gran tribulación, después vamos a predicar qué significa la gran tribulación. Y de eso usted va a darse cuenta que nadie quisiera, como dice en la palabra de Dios, nadie quisiera quedarse a eso. Después de que veamos cómo va a ser la gran tribulación. Amén, gloria a Dios. Vamos a continuar, amados hermanos, en oración. El 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Siempre ayudando al prójimo, quiere decir la palabra de Dios. Siempre de esa manera, demostrando el amor de Dios que tenga en usted y estés en mí. Demostrando para quién, para con el prójimo. 14. Bendecid a los que os prediquen.
persiguen, bendecid y no maldigáis. Hermanos, hoy se les predica de la palabra de Dios correctamente como es, y el hermano y la hermana se va corriendo. Se enoja, se resiente, no quiere aceptar la corrección de la palabra de Dios, no la del hombre. ¿Por qué nos rechaza? ¿Por qué nos rechaza la enseñanza humana, la enseñanza del hombre? Y acoger la palabra de Dios para poder ser salvos, amados hermanos. El propósito de Dios es que usted y yo nos salvemos. Obtengamos la vida eterna, no que conozcamos nada más de Dios. Es por eso que tenemos que predicar palabra viva, predicando como Dios manda en su palabra, no como el hombre quiere, a su manera. Amén, gloria a Dios. Vamos a continuar. Gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Hermanos, yo sí he tenido hermanos que hemos tenido que llorar juntos. Usted ahora en las megas iglesias, usted entra y sale, entra contento y sale contento, pero no sabe ni con quién. Jamás le abrazó a un hermano o una hermana a decir, yo le amo en el Señor. Nadie le pregunta cómo está su vida. Nadie le pregunta cómo está su familia. Salen y entran y así como así de una manera religiosa y no están haciendo nada en las cosas de Dios, perdón, en la voluntad de Dios. Pero sin embargo decimos y nos atrevemos a decir que nosotros somos cristianos, que nosotros predicamos a Cristo, predicamos el Evangelio, gloria a Dios, pero hay una gran diferencia con poner en práctica de acuerdo con lo que Dios manda, amén. Hay una gran diferencia, amados hermanos, y vamos a continuar. 16. Dice, unánimes, entre otra vez, unánimes. Siempre quiere el Señor, dice, habla que la iglesia de Cristo tiene que estar unánimes. Eso quiere decir, junta la iglesia en el mismo sentir del Espíritu Santo de Dios. Pero usted cuando va en una iglesia, hablan de Dios, pero a su manera, en otra iglesia a su manera, en otra iglesia a su manera, y todo el mundo cree en Dios a su manera. Y predica también a su manera. Pero amados hermanos, para eso nos dejó la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder entender el propósito de Dios en su vida y en la mía. No para vivir por vivir, haciendo caso al mundo, a las cosas del mundo, a la enseñanza del hombre, sino a la palabra de Dios como Dios quiere, amados hermanos. Por eso dice, unánimes entre vosotros, dice, no altivos, sino asociados con los humildes. Gloria a Dios. Con un corazón humilde, con un corazón contrito y humillado. Acogiendo la palabra de Dios, aceptando la corrección de Dios a través de su palabra. No, hoy se les predica algo así y mañana ya no se conectan. O mañana ya no van a la iglesia. Pues lamentablemente Dios nos manda a predicar la verdad, amados hermanos. Y yo les estoy predicando la palabra viva. Yo no les estoy montando cosas que no son o predicándoles de otros libros. No. Yo les predico solamente de la palabra de Dios como Dios quiere para sus hijos con su iglesia. Amén. Para poder llamarnos realmente hijos verdaderos y la iglesia de Cristo. Hoy sí, soy hijo, puedo decir, y pertenezco ahora sí a la iglesia de Cristo. Y hoy sí puedo decir, si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Porque más grande y poderoso es Él que el que está en el mundo. Allí sí, amén. Porque decir esas palabras, leer esas palabras es fácil, amados hermanos. Pero Dios no quiere solamente que hagamos de labios, sino de corazón, dice el Señor. Amén. Porque ustedes de labios me honran. Él conoce su corazón y el mío. Y a Él no podemos engañar. Dice, de labios me honras porque tu corazón está lejos, apartado de mí, dice el Señor. Amén. Mire cómo dice unánimes la palabra del Señor. Vamos a ir a Hechos 1:14. Mire cómo quiere. Cuando vino el Espíritu Santo a la iglesia, ¿Cómo estuvo allí? La palabra del Señor es muy clara, amados hermanos, y tenemos que predicar la palabra viva de Dios, no lo que nosotros queremos. Amén. Gloria a Dios.
Amén, gloria a Dios. En Hechos 1:14, gloria a Dios. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Y todos estos perseveraban unánimes en oración, nuevamente. Y ruego, dice el Señor, y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban toda la familia en oración. No solamente, amados hermanos, no estaba en oración solamente uno, no solamente el pastor, no solamente el dirigente, no solamente el diácono, sino todos en oración. ¿Qué dice aquí? Que estaban, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruegos. No se trata de creer nomás en Cristo, en Dios, y pare de contar. Me acuerdo de esa secta cuando había, discúlpenme que yo hable con palabras crudas pero reales, que diga así, cuando había la secta, no sé si se acuerdan, esta secta salvo siempre salvo, creían en Cristo y no se preocupe, viva su vida como quiera, Cristo se llevó en la cruz los pecados, ya derramó su sangre por usted, no se preocupe. Mentira. Dios manda que seamos dignos de esa corona de la salvación, amén. Y para ser dignos tenemos que ser obedientes de acuerdo a la palabra de Dios, no como el hombre quiere. No aceptar enseñanza humana, sino palabra de Dios. Gloria a Dios, amén. Vamos también por favor a 2:46.